Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para hoy nuevamente vamos a continuar con la serie de cursos de álgebra desde cero. Y el tema que tenemos para esta clase es la división entre términos algebraicos. Entonces, comenzamos. Bueno, para este tema vamos a difundirlo con base en dos conceptos. Digámoslo así, la división de manera ordinaria y la división fraccionada, es decir, denotarla por medio de fracción. Entonces vamos a analizarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos los términos b al cuadrado sobre b. Así es entonces la forma fraccionaria, ¿no? Porque está, digámoslo así, inscrito en forma de fracción, pero sabemos que realmente pues esa forma pues es una división, ¿no? Entonces vamos a recordar lo que vimos una de las clases anteriores sobre qué es lo que se tiene que hacer en estos casos cuando se tiene esta situación así. Entonces recordemos que aquí hay un 1, no se nos olvide. Y lo que hacemos es dejar la misma base, porque recordemos que tanto b como b, ambas letras b, son el mismo número, es decir, son la misma base. Entonces la dejamos y sencillamente restamos los exponentes. 2 menos 1 nos da 1. Sin embargo, si queremos, recordemos, ese 1 podemos o no escribirlo. Sin embargo, aunque no lo escribamos, se sobreentiende que ahí hay un número 1. Bien, ahora vamos a mirarlo, como lo dije al principio de la clase, de manera convencional, como es realmente una división. Este mismo ejercicio. Entonces tenemos b al cuadrado dividido de la forma convencional entre b. Aquí hay un pequeño detalle que listo, tenemos la misma base, por lo tanto asumimos que el resultado nos da bajo los términos de la misma base. Ahora el manejo de los exponentes. Pero primero que todo vamos a recordar aquí un poquito acerca de las partes de la división. Recordemos que esto que tenemos aquí es el dividendo, este el divisor, este el cociente, y lo que nos dé aquí va a ser el residuo. Recordemos también que para obtener el dividendo debemos multiplicar el cociente por el divisor. Ahora, si tenemos que multiplicar tanto cociente como divisor, recordemos que como son
bases iguales, los exponentes debemos sumarlos. Caso contrario a lo que hicimos en la forma anterior, que restamos los exponentes para obtener esta b. Ahora aquí lo que hacemos es sumar los exponentes de estas dos variables para que nos dé esta otra variable que tenemos acá. Entonces, mismas bases, nos queda igual, misma base, y sumamos los exponentes. Entonces, tenemos que buscar, recordemos que aquí tenemos un 1, buscar un número que sumado con 1 nos dé 2. Entonces ahí ya lo tenemos, pero por si acaso lo vamos a escribir. Entonces es 1. Exponente 1 más exponente 1 nos da exponente 2. Por tanto, ahora los signos. Tenemos signo positivo por signo positivo. Al otro lado debemos pasarlo con signo negativo. Siempre, eso es una ley. Siempre al otro lado debe pasar con el signo contrario al que nos dio al haber multiplicado. Ahora, vamos a realizar esta diferencia entre términos semejantes. Recordemos que son semejantes porque llevan la misma parte literal y el mismo exponente. Sin embargo, pues esto en algunos otros casos no se va a cumplir, pero bueno, ya lo vamos a ir mirando más detalladamente. Por el momento, si restamos una b cuadrada que está positiva, recordemos que aquí tiene un signo positivo, aunque si queremos no lo escribimos o no se acostumbra a escribirlo, menos una b cuadrada negativa, esto se nos anula y nos da 0, confirmando así que es el mismo resultado que nos dio de la forma que vimos al principio. Recordemos que ese mismo resultado nos dio b. Bueno, ahora vamos a mirar otro ejercicio. Vamos aquí a hacer un pequeño cambio y vamos a intercambiar los mismos factores que teníamos en el ejercicio anterior. Vamos ahora a dividir b entre b al cuadrado y vamos a notar esa diferencia entre esta división y la que hicimos anteriormente. Perdón. Entonces aquí esto nos da igual. Recordemos que aquí tenemos que restar los exponentes. 1 menos 2 nos da menos 1 y dejamos la misma base. Aquí ya el resultado fue b a la menos 1. Ahora vamos a realizarla de la manera convencional. Para verificar que nos dio el verdadero resultado.
Teniendo así, entonces b a la 1 o simplemente b dividido entre b al cuadrado. Recordemos que aquí podemos dejar la misma base b, y aquí recordemos que tenemos que sumar. Como esto es multiplicación de cociente por divisor, tenemos que sumar sus exponentes. Entonces tenemos que buscar un exponente aquí que sumado con 2 nos dé menos 1. Entonces vamos a probar que el resultado que nos dio anteriormente es verídico también acá. Anteriormente nos dio b a la menos 1 y vamos a mirar por qué. Porque si sumamos menos 1 más 2, recordemos que tenemos una deuda y dos ganancias. Pagamos la deuda y quedamos con una ganancia, es decir que queda 1. Entonces aquí queda la misma base, dejamos la misma base y el exponente que acabamos de hallar, 1. Y nuevamente aquí los signos, más por más da más. Recordemos que aquí hay un más y aquí también hay un más. Más por más da más. Al otro lado pasa con menos para poder realizar la respectiva anulación. Más b a la 1 o simplemente más b menos b se nos anulan y nos da 0, confirmando así la veracidad de la respuesta. Bueno, ahora vamos a continuar con otro ejercicio de la siguiente manera. Ahora tenemos b a la menos 2 sobre b. Vamos a mirar a ver qué nos resulta acá. Dejamos la misma base y restamos los exponentes. Menos 2 menos 1. Recordemos que aquí hay un 1. Por tanto, nos queda menos 2 menos 1. Tenemos dos deudas y le agregamos o sumamos otra deuda. Nos quedamos con 3 deudas. Por tanto, el exponente de esta letra b es menos 3. Ahora vamos a confrontarlo con la manera tradicional.
tenemos acá entonces b a la menos 2 dividido entre b. Entonces sabemos aquí de antemano que debemos dejar la misma base y sumar los exponentes, porque estas dos bases, recordemos que se están multiplicando. Por lo tanto, debemos buscar el coeficiente, perdón, el exponente que sumado con este 1 que tenemos acá nos dé el menos 2. Recordemos que en la parte anterior que acabamos de hacer, de antemano sabemos que el resultado es menos 3. Pero, ¿por qué motivo? Porque recordemos que debemos sumar estos dos exponentes, menos 3 más 1. Entonces, si tenemos menos 3 más 1, entonces tenemos 3 deudas. Con este 1 pagamos una deuda, entonces quedamos debiendo 2 deudas. Por tanto, aquí dejamos la misma base y colocamos este exponente, menos 2. Nuevamente los signos, más, recordemos que aquí hay más y aquí hay más por más da más, al otro lado pasa con menos, acá hay un más, aunque no acostumbre a escribirse, y simplemente anulamos estos dos términos, más b al cuadrado menos b, más b elevado a la menos 2 menos b elevado a la menos 2 se anulan haciéndose 0. Bueno, vamos a realizar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a dividir bueno, coloquemos aquí nuevamente b a la menos 2 y aquí b a la menos 1. Tenemos acá nuevamente la misma base, dejamos la misma base y restamos sus exponentes. Por tanto, decimos que menos 2 le restamos, entre paréntesis, menos 1. Porque recordemos que el signo de la fórmula o de la operación que tenemos que realizar es diferente al signo que contiene el número en sí. Por tanto, aquí menos por menos da más. Y si tenemos dos deudas,
pero pagamos una, quedamos debiendo una deuda. Entonces nos quedamos con menos 1. Por tanto, ese menos 1 es el resultado que debemos colocar acá como exponente. Vamos a realizarlo entonces ahora nuevamente de la manera convencional. B a la menos 2 dividido entre B. Recordemos que colocamos la misma base y como aquí entre cociente y divisor lo que hay que multiplicarse, volvemos a repetir, entonces los exponentes se suman. Aquí era menos 1. Por tanto, ya conocemos que el resultado es menos 1, pero vamos a realizar la comprobación. Vamos a hacerla un poquito diferente a como la hemos hecho en los ejemplos anteriores. En los ejemplos anteriores simplemente colocamos la operación inscrita entre exponentes. Ahora la vamos a hacer con el término completo. Entonces vamos a multiplicar cociente por divisor. Tenemos el cociente b a la menos 1 por el divisor, que también es b a la menos 1, y operamos. Multiplicación con la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Menos 1 es menos 2, pero recordemos que al decir sumamos, realmente lo que estamos escribiendo o haciendo entre exponentes es menos 1 más menos 1. Para que se entienda mucho mejor, volvemos a reiterar que es una suma entre exponentes, ya que por ser signo positivo con signo negativo, al ser multiplicados, nos da menos 1, menos 2. Simplemente es para reiterar que lo que se hace es una suma entre exponentes. Y finalmente acá los signos. Más por más da más, pasa con menos y se anulan los dos términos. B elevado a la menos 2 menos b elevado a la menos 2 nos da 0.
Bien, con esta introducción así sencilla, vamos a realizar ejercicios un poco más extensos o complejos. Bueno, tenemos por ejemplo 2x por y dividido entre y. Entonces ahora operamos coeficiente con coeficiente. Recordemos que aquí, aunque no acostumbra a escribirse, hay un 1. Y 2 dividido entre 2 dividido entre 1 nos da 2. Ahora con las letras. La x no tiene aquí con quién dividirse porque debe realizarse bajo los mismos partes literales. Entonces dejamos la letra x, la escribimos nuevamente y operamos ahora entre las incógnitas y. Realizamos la resta de los exponentes. Menos 1 menos 1, perdón, 1 menos 1 da 0. Por tanto, tenemos como resultado, pasamos un momentico esto acá, 2x, y el resultado de y dividido entre y, o y a la 1 dividido entre y a la 1, nos da y a la 0. Sin embargo, recordemos que todo número o incógnita que elevemos a la 0, siempre y cuando su valor no sea 0, el valor de la base, nos da 1. Pero de igual manera, al multiplicar eso que tenemos aquí por 1, volvemos a obtener eso mismo. Entonces esta es la respuesta, 2x. Ahora vamos a mirarlo de la forma convencional. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, que estaba muy grande. 2x por y dividido entre y. Aquí el coeficiente de x, recordemos que es 1. Entonces buscamos el número que multiplicado con 1 nos dé 2. Entonces 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. X, aquí no debemos encontrar ese factor porque ya lo tenemos acá. Si escribimos, por ejemplo, otra x, ya al multiplicar las 2x, ya nos va a dar diferente a este factor, o sea, el exponente va a cambiar y no está dentro de la lógica. Entonces,
dejamos por ahora esto así. Ahora con la y pasa lo contrario. Debemos escribir la y en el cociente. ¿Para qué? Para al multiplicar 2y por x, ¿qué nos queda? Nos queda 2y por x o x por y, que es lo mismo. X por y. Es decir, estaríamos realizando la siguiente operación. 2y por x. Y simplemente queda 2y por x. O 2y o 2x por y, que es lo mismo. Como es multiplicación, recordemos que por la ley conmutativa se pueden intercambiar los términos. O en este caso, incluso el coeficiente y las partes literales. Sin embargo, se hace de manera ordenada como para que se vea, para que se entienda mejor. Bueno, ahora los signos. Más por más da más, al otro lado pasa con menos. Para poder realizar la anulación de esos dos términos. Menos 2xy menos 2xy es 0. Comprobando así que la división está bien realizada. Vamos a realizar la siguiente división. Menos 6 menos 6y elevado a la menos 1 por z dividido entre 2z. Bueno, tomamos los coeficientes y los operamos. Un número que multiplicado con 2 nos dé 6. Entonces, aquí viene 3. 3 por 2, 6. Y de una vez manejamos los signos. Si colocamos acá menos, menos por más da menos, al otro lado pasa con más para poder hacer la respectiva anulación. Y 3 por 2 da 6. Ahora con las letras. Con y tenemos que, en este caso, dejar la misma letra por el motivo y con su mismo exponente por el motivo de que aquí no existe la letra y. Y con z vamos a observar que la escribimos un poquito más pequeño. Menos 3 y ahora menos 1.
Vemos que ya tenemos z acá, entonces no hay necesidad de escribir el valor de la z en en el cociente. Multiplicando así, entonces 3 por 2, 6, y por z, y a la menos 1 por z, nos da y a la menos 1 por z. Y de nuevo aquí anulamos los términos. Menos 6 y a la menos 1 z más 6 y a la menos 1 z se anulan volviéndose 0. Bueno, vamos con otro ejercicio. Pero primero este ejercicio que vamos a mirar a continuación es corto, pero lo vamos a mirar de la manera fraccionada. Aquí dejamos la misma base y restamos los exponentes. 1 menos 2, por el menos de la fórmula, nos queda menos 1. ¿Sí? Porque tenemos 1 menos, a pesar de que este está positivo, porque tiene signo positivo, debe restarse. Entonces, al multiplicarse los signos, menos por más da menos, queda menos 2 quedándonos así menos 2 más 1 menos 1. Bueno, esta introducción así es porque a continuación vamos a realizar un ejercicio de esta manera. Este y a la menos 1 también puede interpretarse como 1 sobre y. Ahora vamos a mirar entonces, bajo estas circunstancias, el siguiente ejercicio. Bueno, pongámoslo un poco más difícil. 8 x sobre 2 x por y. Vamos a hacerlo directamente de la forma tradicional. Bueno, mejor para
para mayor claridad en lo que se va a explicar acá, vamos a hacerlo de esta manera primero. 2x por y. Entonces, realizamos la división entre coeficientes. 8 dividido en 2 nos da 4. Aquí con la x, exponente 1 y exponente 1 nos da 1 menos 1, es decir que la x nos da 1 menos 1, 0, nos da elevado a la 0. Ya sabemos que x elevado a la 0 nos va a dar 1, no hay necesidad de escribir ese resultado. Y aquí es donde vamos a, aquí nos queda y. Sin embargo, recordemos lo que acabamos de ver ahorita, hace un rato, que podemos subir esta y al numerador, pero al exponente se le cambia el signo, es decir, y a la menos 1. Este sería entonces, digámoslo así, mejor escrito, el resultado para esta operación: 4 veces y a la menos 1. Ahora sí vamos a mirarlo de la manera convencional. Entonces aquí dividido en 2 a la x por y. Tenemos entonces 4 por 2, 8, más por más da más, pasa al otro lado con menos, x, no hay necesidad de escribir nada aquí porque ya la tenemos acá para que nos dé la de acá. No es necesario, volvemos a reiterar, escribir aquí nada con x que tenga ningún exponente, porque los exponentes tanto de la x del dividendo como la x del divisor tienen el mismo grado. Por eso no hay necesidad de colocarla, porque ya la tenemos. Aquí con la y, entonces por el momento colocamos la y. ¿Por qué? Porque aquí la tenemos, pero aquí ya no la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en esta parte, en el divisor, perdón, en el dividendo, no existe x, debemos anular estas dos y. La manera correcta es que sus exponentes nos den 0, la suma de sus exponentes nos den 0, porque recordemos que cociente como divisor se están multiplicando, entonces vamos a sumar los exponentes. Y de la única manera que esto nos dé 0 es colocando y a la menos 1, porque menos 1 más 1 nos da 0. Verificando así que también nos dio de esta manera este resultado para esta división: 4 veces y a la menos 1. Bueno, yo realizo los ejercicios
así cortos, porque, bueno, por la cuestión del espacio, pero pues este tipo de ejercicios también, pues, lógicamente se puede, los términos pueden ser más de un tamaño más grande, pero igualmente pues se opera de la misma manera, teniendo cuidado con los signos y con el manejo de los exponentes y de todo esto que hemos explicado acá, para no fallar en los resultados de las divisiones algebraicas. Bueno, yo creo que esto queda más que explicado. Entonces, esto ha sido todo por la clase del día de hoy, pero antes les voy a dejar el ejercicio de tarea. Entonces vamos a dividir 10 x al cuadrado y a la menos 1 por z dividido entre 5 x z a la menos 1. Ese es entonces el ejercicio para trabajar en casa. Muchas gracias por la atención prestada.